2 veces el arcángel Miguel se enfrentó a Satanás, la primera vez en relación al cuerpo de Moisés. En el versículo 9 de Judas, se describe un evento que no se encuentra en ninguna otra parte de la Biblia. Miguel tuvo un conflicto con Satanás respecto al cuerpo de Moisés, pero no se especifica en qué consistió ese conflicto. Judas 9. El arcángel Miguel, al contender con el diablo y disputar acerca del cuerpo de Moisés, no se atrevió a pronunciar un juicio de maldición contra él, sino que dijo: «El Señor te reprenda». Judas 9. Este evento se relata en Judas, y no es improbable que Satanás quisiera conocer el lugar para poder construir un santuario. De esta manera, Israel podría caer en la adoración idólatra de los huesos de Moisés, considerado como el representante angelical del pueblo de Israel. Miguel se esforzaría por preservar al pueblo de este tipo de idolatría manteniendo en secreto el lugar de sepultura. Moisés fue impedido de entrar en la tierra prometida debido a su desobediencia en las aguas de Meribá. Aún así, condujo a los israelitas hasta la frontera misma de Canaán y tuvo un vislumbre de la tierra, pero no se le permitió entrar en ella. Al final de su vida, Dios permitió que Moisés echara un vistazo a la tierra por la cual había dejado Egipto. Moisés subió al monte Nebo, en las llanuras de Moab, hasta la cima de Pisga, donde terminó su jornada. Dios quería a Moisés en casa, entregó su espíritu, y Moisés murió según la palabra del Señor. Después de la muerte, viene el sepultamiento, como en el caso de Moisés. El versículo 6 de Deuteronomio 34 contiene una de las declaraciones más notables sobre el gran llamado de Moisés. Dios lo enterró en la tierra de Moab, frente a Bet-peor, pero nadie conoce su lugar de sepultura hasta hoy. Moisés es el único individuo en la Biblia que Dios personalmente sepultó. El Señor ocultó la tumba para evitar que se convirtiera en un santuario. El punto crucial es que, incluso siendo un arcángel, Miguel no se atrevió a hablar con reproche a aquel que gobierna en el reino de los demonios, dejando todas esas reprensiones para Dios. Miguel, el arcángel, está representado en la Biblia en los libros de Daniel, Judas y Apocalipsis como un ángel guerrero que lucha en combates espirituales. La palabra arcángel significa ángel de la más alta jerarquía. La mayoría de los ángeles en la Biblia se describen como mensajeros, mientras que Miguel se representa, en 2 libros, contendiendo, resistiendo o enfrentando a espíritus malignos y principados. Miguel es el nombre del arcángel, y ese nombre suscita la pregunta: ¿quién es comparable a Dios? Los ángeles justos tienen una jerarquía, están subordinados a la autoridad. Cuando consideramos cuán poderoso es Miguel, la sumisión del arcángel se vuelve aún más impresionante y maravillosa. Claro está que el acto de someterse nunca pretende despojar a un individuo de sus fuerzas, propósito o valor. Incluso Miguel Arcángel no luchó contra el enemigo basándose en su propia autoridad, sino que habló en nombre del Señor. Miguel consideró su oficio y posición con reverencia. Lucifer fue creado como la criatura más elevada antes de su caída. Satanás parecía haber disfrutado de los privilegios más significativos jamás concedidos a una criatura. Satanás pertenece a la clase de los querubines, seres angelicales que probablemente están entre la clase más alta y la orden más elevada, llenos de sabiduría y perfección en la belleza. Las expresiones, tenías el sello de la perfección y lleno de sabiduría y perfección en la belleza, indican que él era el mayor de todas las criaturas. El lenguaje figurado de este verso habla de su perfección extrema. No solo era un líder ungido, sino que también fue llamado 2 veces querubín guardián y cobrador. Esto puede referirse a su papel como guardián, una guardia de honor y proclamador de la presencia gloriosa y santidad de Dios. Parece que él estaba en la propia presencia de Dios, ya que caminaba en medio de las piedras de fuego. Perfección es un término que resume sus cualidades personales y morales. Tenía el sello de la perfección y era perfecto en belleza. Era perfecto o irreprochable en sus caminos desde el día en que fue creado hasta su primer pecado. Aunque fue expulsado de su posición elevada, Satanás mantuvo una gran dignidad. El pasaje indica que su influencia y poder se sentían. Esta es una lección que tanto tú como yo debemos aprender. Muchos cristianos aún no han aprendido a inclinarse incluso ante Dios. Tú y yo, amigo mío, somos criaturas, Él es el Creador, que nos da a ti y a mí el derecho de cuestionar cualquier cosa que Él haga. No me malinterpretes, todos luchamos con dudas, pero debemos reconocer que Dios es tanto el Creador como el Redentor, y Él es aquel que cuida de nosotros. Nuestro Dios es exaltado, santo, justo y nunca comete errores. Todo lo que Él hace está correcto. Entonces, tú y yo podemos confiar en Él, pero hacemos esto reconociendo su autoridad y valorando su persona. Cuando los hombres sean llamados a rendir cuentas, el Señor Jesucristo dirá: ustedes dijeron Señor, Señor, pero no hicieron lo que yo ordené. Cada uno siguió su propio camino y hizo lo que era correcto a sus propios ojos. Esa es la imagen de la humanidad. Entonces, ¿cómo me estoy desempeñando hoy? ¿Qué ejemplo nos da Miguel, el arcángel?
Cualquiera que hayan sido los planes de Satanás, sabemos que no podrían haber sido buenos. Él roba, mata y destruye. Aunque estas estrategias no parecen sutiles, Satanás puede hacer que incluso el robo, la muerte y la destrucción parezcan sutiles. Tiene el poder de robar la palabra de Dios del corazón de cualquiera que escuche, preguntando, ¿realmente Dios dijo eso? Ahora, según este relato, Miguel se levanta en defensa de Moisés y, con celo de espíritu recto y audaz, le dice a Satanás, el Señor te reprenda. Número 2. La guerra en el cielo. La guerra estalla en el cielo con Miguel y sus ángeles de un lado, y el dragón y sus ángeles del otro. Esto sucede en medio de la tribulación, Apocalipsis 12, versículo 7, y hubo guerra en el cielo, Miguel y sus ángeles contra el dragón y sus ángeles lucharon, Apocalipsis 12, versículos 8 a 9. Pero no fueron lo suficientemente fuertes y no prevalecieron, y ya no se encontró lugar para ellos en el cielo. Y el gran dragón fue arrojado fuera, la antigua serpiente llamada Diablo y Satanás, aquel que engaña y seduce continuamente a todos los habitantes. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. El dragón es tan completamente derrotado que pierde su posición, y él y sus seguidores son arrojados a la tierra. Sin embargo, este no es su destino final. Apocalipsis 20, versículos 1 a 3, vi descender del cielo un ángel que tenía la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Prendió al dragón, la antigua serpiente, que es el diablo y Satanás, y lo encadenó por 1000 años. Lo arrojó al abismo, lo cerró y puso un sello sobre él, para que no engañara más a las naciones hasta que se completaran 1000 años. Después de esto, es necesario que sea soltado por un poco de tiempo. Apocalipsis 20, versículo 10, y el diablo, que los engañaba, fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde también están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Observa el relato de Juan sobre el gran dragón, esa antigua serpiente, el diablo, Satanás, el que engaña a todo el mundo. Después de esta batalla fallida, Satanás es juzgado y atormentado para siempre, junto con la bestia y el falso profeta, que fueron arrojados al lago de fuego. Al comienzo de los 1000 años, Apocalipsis 12, versículo 10, entonces oí una fuerte voz en el cielo, que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Aquellos que vencieron al maligno, por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio, son anunciados en Apocalipsis 12, versículo 11 a 12, lo vencieron por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio que dieron, no amaron tanto sus vidas que temieran la muerte. Por lo tanto, alégrense, cielos, y los que moran en ellos. Ay de la tierra y del mar. Porque el diablo ha descendido a ustedes con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Los cielos pueden regocijarse con la partida del dragón, pero es una terrible noticia para la tierra y el mar. El diablo sabe que su tiempo es corto y decide derramar su furia tanto como sea posible. Satanás no está actualmente en el infierno, aunque ciertamente se dirige hacia allí. La principal forma en que Satanás ataca al pueblo de Dios es a través de la blasfemia, y él es el acusador de nuestros hermanos. Aun así, los creyentes tienen un abogado divino. Frente a Dios, llamado Jesucristo, Primera de Juan 2, versículo 1, hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos un abogado ante el Padre, Jesucristo el justo. Satanás, el adversario, puede intentar erradicar al pueblo de Dios, pero Jesucristo es el buen pastor, Juan 10, versículo 11, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Juan 10, versículo 14, yo soy el buen pastor. Conozco a mis ovejas, y mis ovejas me conocen a mí. Luego, Juan ofrece una estrategia simple que los creyentes a lo largo de las eras han utilizado para superar los ataques de Satanás, un plan triple contra los asaltos del diablo, protección, confesión y valentía. Primero, la protección de los cristianos es nada menos que la sangre de Cristo derramada por sus pecados. Fuera de la sangre de Cristo, una persona permanece permanentemente vulnerable a Satanás. Segundo, la confesión del cristiano es la palabra de Dios. Recuerda, la defensa exitosa de Jesús contra las tentaciones del diablo se dio totalmente mediante el uso de la palabra de Dios. Tercero, la valentía del cristiano se indica por el amor a Jesús más que a la propia vida. No amaron sus vidas hasta la muerte. Satanás nunca duerme ni se cansa en sus ataques repetidos contra el pueblo de Dios. Los cristianos que piensan que la guerra espiritual es un tema excelente para discutir, pero no creen que afecte sus vidas diarias, pueden estar vulnerables a la derrota espiritual. Buenos soldados de Jesucristo saben que Satanás recorre la tierra buscando a quien devorar. Debemos estar preparados. Primera de Pedro 5, versículo 8, sed sobrios, velad. Porque vuestro adversario el diablo,
como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Miguel y las fuerzas del cielo derrotan al dragón. Satanás y el diablo son arrojados a la tierra. Allí, enfurecido, Satanás se lanza a la guerra contra aquellos que guardan los mandamientos de Dios y se mantienen firmes. Apocalipsis 12, versículo 17, entonces el dragón se enfureció contra la mujer, y se fue a hacer guerra contra los demás hijos de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. El enfrentamiento es un mal necesario y a nadie le gusta, pero debe hacerse para rectificar, purificar y unificar la comunidad. Sin embargo, hay otros ángeles, y la Biblia nos cuenta sobre sus propósitos.